Buenas muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo momento de su año escolar 2020-2021. Tenemos varias cosas que hacer, ¿verdad? Para la materia de sociales, que es lo que nos corresponde. Aquí en la pizarra te estoy presentando los dos primeros temas que vamos a realizar y que ya uno de ellos lo está realizando, como es el modelado terrestre. En ello yo te estoy explicando, por un lado, cuáles son los procesos que hacen un cambio terrestre, qué es lo que se modifica de la Tierra. Principalmente tenemos estas tres palabras, ellas son unidas unas con la otra. Tiene que haber una meteorización, una erosión y una sedimentación. Estos tres elementos son los que nos hacen cambiar todo el relieve de la Tierra. Primero tiene que suceder uno para que continúe con el otro y por último, ¿verdad?, que es la sedimentación, es el resultado de este cambio que se ha originado por algunos factores o agentes que hay en el ambiente. De por sí, ¿ok? Ya como ustedes están investigando en sus clases, la meteorización, que es la degradación de las rocas como tal, puede haber alguna fractura, en este sería un rompimiento de las rocas. La erosión, que es el segundo proceso que hay, que es el que hace que ella se vaya desgastando en su totalidad y la va a transportar por una parte. Y ese transporte, ¿a dónde llega? Es lo que nosotros vamos a llamar la sedimentación, que es el lugar donde se van a depositar en su finalidad. Vamos a llamarlo de esta manera. Ustedes también hicieron o van a hacer un dibujo con respecto a los medios de sedimentación. Estos medios son todos los procesos como va a llegar ese desgaste, ese arrastre de las rocas que van fracturándose y se van erosionando. Entonces ahí son los medios que se utilizan, sea el río, el mar, el viento. Bueno, para uno de contar, ustedes en el dibujo que están realizando tienen que detallar exactamente todos esos mecanismos que se utilizan para estos medios de transporte. Bien, de esto tendríamos que pasar directamente a lo que es el clima. Recuérdate que yo te dije que hay unos agentes y factores que son los que hacen este proceso. Aquí los tenemos por medio del clima. Esto recuérdate que puede ser una seguidilla de un tema. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a hablar del clima, tienes que estar muy pendiente porque el clima es una cosa y el tiempo meteorológico es otra cosa. Son dos cosas totalmente diferentes. El clima es cómo se encuentra una población en un tiempo determinado de estudio. Estamos dando que eso es casi 30 años que se le da un estudio a una ciudad, a un pueblo, y nos va a determinar cuál es el clima de ese lugar. Que es un clima frío, un clima cálido, que va a caer nieve constantemente todos los días. Ese es el clima, porque es un estudio que ya hemos hecho durante 30 años. Ya tenemos, ¿verdad? Podemos decir que esto es un clima seco, un clima de páramo, un clima de montaña. Ahí es donde nosotros determinamos el clima. Claro, pues hay varios agentes, factores y elementos que nos dicen cuáles vamos a utilizar para poder lograrlo. Entre los elementos, ¿ok?, podemos tener que si la temperatura, la humedad, la pluviosidad, el viento, ellos son factores constantes que tenemos que estudiar para que nos determinen cómo es el clima. Que vamos a ver cuáles son los factores. Los otros eran los elementos. Los factores, que si la altitud, la latitud, las corrientes marinas, ellos nos van a determinar, esos factores nos van a determinar dónde
el clima va a cambiar. Cuando hablamos de un lugar, ¿ok? Fíjate que tú estás en la playa y es cálido, pero si te vas para la montaña es frío. Por eso, mientras más cercano al mar estés, más cálido vas a sentir el clima. Mientras más alejado del mar, más frío vas a tener el clima. Eso con respecto a la altitud. Recuérdense nuevamente lo que estamos diciendo. Mientras más cercano al mar, vas a estar en mayor calidez del clima. Por eso, cuando estás en la orilla del mar, estás a 0 metros sobre el nivel del mar. Pero si te vas para la montaña, al Pico Bolívar, vas a estar a más de 4.000 metros de distancia del mar. Por lógica, el clima va a tender a ser más frío. Pero el tiempo meteorológico, ¿cuál es la diferencia? Por un lado, que el tiempo meteorológico es el que nosotros vamos a definir en un momento determinado de una vez. Por ejemplo, voy a ver cómo está el tiempo hoy. Hoy salió el sol, va a ser calor. Pero si yo digo, al día siguiente, se formaron unas nubes, quiere decir que a lo mejor va a llover. El tiempo meteorológico no lo podemos predecir. Puede ser que llueva, puede ser que haya sol. Eso es el tiempo meteorológico. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. No podemos definir o no podemos combinar este señor con el clima aquí arriba. El tiempo no se predice. Nosotros podemos decir, está soleado hoy y de repente a las 2 horas nos cae un palo de agua. Entonces, el tiempo puede variar de un momento a otro, de un día para otro. El tiempo meteorológico. Mientras que el clima no va a variar. Ya el clima está determinado. Si es frío, es frío. Si es calor, es calor. ¿Ok? Si es tropical de lluvia, va a ser tropical de lluvia todo el tiempo. Para nosotros poder medir el clima, ¿ok? Para poder investigar, porque eso es una investigación de 30 años, para nosotros poder medir cómo es el clima de un lugar, debemos utilizar diferentes instrumentos. Aquí te escribí 4, pero son como 6, 7, 8 instrumentos. Entre ellos el higrómetro, el termómetro, la veleta, el pluviómetro. Ellos nos van a determinar cómo es, ¿verdad?, va a ser el clima en ese lugar. Estas son investigaciones que se hacen por 30 años y hay que ver, ¿llovió? ¿Cuánto llovió? ¿No llovió? Sí llovió. La humedad es mucha, es poca. Todo el tiempo tienen que estar investigando todo esto. Y eso se hace todo, el registro se hace todos los días para poder determinar qué tipo de clima hay en ese lugar. Bien, ahí ya te dejé, ¿verdad? Entonces ya hablamos un poquito de los factores, ya hablamos un poquito de los elementos que utilizamos para poder medir el clima y con esto tú vas a tener una actividad que me vas a responder. Entre ellas, una de las cosas que me gustaría, ¿verdad? Los dibujos van a ser a mano. Me tienes que dibujar cuáles son los instrumentos para medir el clima y para qué se utiliza cada uno de ellos. Bien, entonces muchachos, ya sabemos entonces qué es el clima y qué es un tiempo meteorológico principalmente. Gracias y nos vemos.